Champions y a su despedida del FC Barcelona. No lo va a poder hacer defendiendo la camiseta del que ha sido siempre su club, y esto afecta también a su llegada al Kiel, a la Bundesliga, donde se incorporará para la próxima temporada. Malas noticias. De aquí a las 4 contamos lo más cercano en la cadena SER. SER Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Álvaro Jiménez y Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La sociedad y por ende el fútbol tiene un cáncer que ha de erradicar. El derbi y el empate entre el Villarreal y el Valencia pasan evidentemente a un segundo plano cuando la violencia es la protagonista. Violencia que sufrieron Mario y Adrián tras el partido, cuando fueron apalizados por 5 energúmenos del Valencia Club de Fútbol. Ahí vamos a poner mayoritariamente hoy el foco, porque es el momento de hacer pedagogía en una sociedad que en lugar de ir hacia adelante en pleno siglo XXI, va hacia atrás. Hoy hablamos de lo ocurrido el sábado en Villarreal, así como del triunfo del Club Deportivo Castellón en el Sky-Fi Castalia. Todo ello tras un fin de semana que nos ha dejado otra exitosa maratón BP y 10K Faxa Castellón, el título de campeón de España para el Faxa Playas y a Alejandro Valverde triunfando de nuevo en la Gravel Race de Llusena. Con todo ello y mucho más, esto es SER Deportivos Castellón. Hasta las 4. Arrancamos. SER Deportivos Castellón. Y lo hacemos hoy con el Villarreal, un Villarreal que el sábado dejó escapar el triunfo ante el Valencia en un partido que tuvo controlado, que mereció ganar, pero que dejó escapar, como decía, en el tramo final. Pape Gueye adelantó al Villarreal, pero los amarillos no remataron la faena y Sadik en el 84 rubricó un injusto empate, ratificando que los derbis suelen escapar de toda lógica. Diego Conde se marchaba fastidiado por el empate, el resultado final. A ver, te vas jodido porque veías muy de cerca los 3 puntos, pero bueno, creo que un derbi es un partido que no entiende de clasificación, que hay muchísima intensidad, que es muy duro y todo lo que sea sumar, pues yo creo que hay que darle mérito y reforzarlo la semana que viene. ¿Se escapa la cuarta plaza? Yo creo que no, yo creo que el equipo tiene mimbres más que de sobra para aspirar a esa cuarta plaza y vamos a seguir trabajando incansablemente para que así sea. Bueno, pues ya veis que fastidiado se marchaba Diego Conde, como contrariado lo hacía Marcelino García Toral. El asturiano se vio con el partido ganado y el gol del Valencia al final le dejó con un sabor bastante amargo. Bueno, pues amargo porque en casa vas ganando y en el tramo final no se te puede escapar, y menos de la forma que se nos ha escapado. Si queremos ser un equipo fiable y que esté muy cerca de arriba, pues este tipo de situaciones debemos de evitarlas, ¿no? Solamente hemos dejado la portería a cero en 2 ocasiones aquí en nuestro campo y sabemos que tenemos que hacerlo en más ocasiones. Bueno, pues ahí el otro día nos metieron un gol también en el tramo final, en el minuto 95, pero ya teníamos una victoria holgada. Es más sencillo la relajación, más posible. Pero el otro día en Las Palmas tuvimos un error también, claro, en el minuto 84 que nos puso en peligro el partido, y hoy pues bueno, pues no, una situación también en el tramo final nos condiciona el resultado. Sí que tuvimos ocasiones, creo que evidentes, como para haber metido más goles. Y bueno, y el rival muy poco, nos ha generado en ataque prácticamente nada, pero ha tenido un nivel de eficacia alto y ha conseguido un punto. Es una pena. En casa hay que sumar de 3 en 3. Pero bueno, pues siempre sabemos que los derbis son muy complicados, que el Valencia también está en una situación difícil y que ahora venía en su mejor momento. Pero bueno, creo que se nos han escapado 2 puntos hoy. Bueno, pues no le falta razón a Marcelino, porque el Villarreal fue mejor, mereció ganar el partido, pero no lo logró. Lo bueno es que al menos el Athletic tampoco ganó. Se dejó 2 puntos en Cornellá frente al Español, lo que deja por arriba, pues como estaba prácticamente la clasificación, a la espera de lo que haga esta noche también el Rayo Vallecano frente al FC Barcelona. Recuerdo, el Madrid líder 51, Atlético 50, el Barça 48 con un partido menos, Atleti de Bilbao cuarto 45, Villarreal quinto 41-4 del Athletic, y por debajo el Rayo sexto con 35, a 6 del Villarreal, aunque el Rayo tiene que jugar hoy en Barcelona.
y el Mallorca séptimo con 34 a 6 puntos del submarino amarillo. El objetivo del Villarreal, estando en la jornada 24, sigue siendo el mismo: pelear por la cuarta plaza. Pau Navarro. Sí, la verdad que ese es nuestro objetivo principal y bueno, no esperar a que la quinta plaza entre en puestos Champions, sino intentar conseguir la cuarta, que creo que vamos por buen camino y si mejoramos un par de cosas vamos a conseguirlo. Bueno, pues estos son los protagonistas y el resumen de un partido que, insisto, queda en un segundo plano, como hemos dicho en la presentación, porque lo de menos es el fútbol después de lo que ocurrió precisamente minutos después de que acabara el partido. La intolerable agresión de 5 energúmenos del Valencia a 3 chavales del Villarreal con diversidad funcional. Una historia de la que venimos hablando todo el fin de semana y que hoy queremos llevar a un primer plano porque esto no se puede volver a repetir. A vuelta de pausa, vamos con lo más triste del fin de semana. ¿Necesitas realizar un derribo o retirar amianto y no sabes a quién recurrir? Damcar es tu aliado. Derribos manuales y mecánicos, retirada de amianto, recuperación de materiales de derribo y servicios de obra en general. Damcar, derribos y desamiantados eficientes. En Spaglass vendemos e instalamos ventanas que resuelven problemas acústicos, mejoran el aislamiento térmico y aumenta la luz en tu hogar. Con nuestras ventanas K-Line te ofrecemos innovación, producto acabado, certificado y con 10 años de garantía, instalado por personal cualificado con más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web spaglass.com. En Casmani Electrodomésticos celebramos los días Samsung. Del 17 al 24 de febrero llegan los días Samsung con descuentos increíbles en gran electrodoméstico, imagen y sonido tanto en tienda como en casmani.es. Aprovecha esta oportunidad. Días Samsung en Casmani Electrodomésticos. Consulta condiciones en tienda o en web. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Y si eres profesional, tenemos el servicio que tú necesitas. Sí. Casmani, sí. ¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer, profesionalidad, cercanía y servicio. En NovaQueen te ayudamos a convertir tus sueños en lugares especiales. Por eso ahora tienes un descuento especial del 21% en todos tus muebles de cocina y un descuento especial para los afectados por la dana. En NovaQueen no nos olvidamos de vosotros. ¿Y tú? Es un mensaje de NovaQueen, Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia. Campaña sin IVA Tecniventana. ¿Quieres renovar las ventanas de tu hogar? Aprovecha para cambiar tus ventanas y mejorar la eficiencia energética y el confort en tu hogar. Somos Tecniventana. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Lo adelantamos el pasado sábado alrededor de las 11 de la noche, 11 y pico, en ese tramo final de carrusel tras las ruedas de prensa de Corberán y de Marcelino. Y ya os lo contábamos, 5 aficionados del Valencia, 5 energúmenos, 5 descerebrados, atacaron y golpearon a 3 seguidores del Villarreal sin mediar palabra en los aledaños del Estadio de la Cerámica, concretamente en la Plaza de la Panderola con la calle Honda. 3 chavales de entre 18 y 21 años, con diversidad funcional, que pasaban por allí con la bufanda del submarino, pues se llevaron una buena. Uno de ellos incluso, por cierto, portero del equipo EDI, equipo de discapacidad intelectual del Villarreal Club de Fútbol. Una agresión en toda regla, con nocturnidad y alevosía, que dejó a 2 de los 3 chavales en el hospital, después de que los vecinos alertaran a la policía y a los servicios sanitarios. Uno de ellos con un ataque de ansiedad y fuertes contusiones, el otro con la mandíbula rota por 2 lados. Anoche, la madre de uno de ellos, de Mario, que es quien está peor, quien está en el Hospital General de Castellón, nos contaba precisamente junto a su hijo desde la habitación del hospital todo lo que había ocurrido. Pues bastante tocado. Sí, tiene la mandíbula rota por 2 sitios. También le saltaron un diente, creo que es uno porque no puedo ni verlo. Tiene la cara hinchada. Estamos esperando a ver que le baje la hinchazón porque lo tendrán que intervenir. Pues nada, fue al salir del estadio. Ellos se dirigían a casa del amigo. Se ve que estaban, pues no sé si serían 4 o 5, ¿no? Sí, encapuchados. Pero bueno, alguno de sus amigos le vieron la cara a alguno.
Y nada, pues aquellos pues se ve que les vieron con su bufanda de Villarreal y se ve que buscaban ya pelea, tenían ya ganas de meterse. Y no sé si es que si es que les dijeron algo y ellos se giraron a mirar o algo y se tiraron a lo loco. Pero eso, mi hijo cayó al suelo y perdió el conocimiento. Se pegó en la cabeza. Y además, no puedo decir, la gente que estaba por allí, al lado de la casa donde les pegaron, porque fue al lado de una casa, lo que me dijeron es que aquellos iban ya a pegarles, ya tenían ganas de pegar, de ir a por ellos. Y fueron a por ellos. A ver, pues él está mal, tiene rabia de lo que pasa, ya no tiene ganas de volver a un partido así fuerte, porque la verdad es que da miedo. Yo tengo miedo de que un día no vuelva. Porque igual que ha sido un puñetazo, ya te digo que se lo podían haber clavado y ya está. Y se ha acabado. Por una tontería. Entonces, da miedo, pero ellos tienen que salir. Es lo que tú dices, tienen que salir, tienen que ir donde quieran, tendrían que salir sin miedo. O sea que la han destrozado. Llevan entre el puñetazo en la cara, en la boca, las gafas, menos mal que no más. Pues eso, yo me quedé, yo me mareé y todo. Es que, claro. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Por cierto, que durante esa conversación, Mario, que estaba al lado de su madre en el hospital, tuvo incluso el valor de comunicar de viva voz sus sentimientos. Hola, buenas. Yo solo quiero que esto se haga justicia y se acabe todo esto ya, porque esto a una gente así con discapacidad le da miedo salir a la calle. Es terrible, ¿eh? Es tremendo lo que contaba Verónica y lo que contaba Mario anoche en el carrusel. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que sigamos con este tipo de barbaridades? Por cierto, que el Villarreal condena, como no puede ser de otra manera, y repudia la agresión y está en contacto con las familias, está trabajando con la policía para identificar a los agresores. El Valencia ha condenado también la agresión, se ha puesto a disposición de la policía para localizar a estos vándalos. Si se confirma que son socios del Valencia, ya ha dicho que los van a expulsar. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana ha expresado su más rotunda condena ante la agresión contra los valores de inclusión, respeto y no discriminación. La agrupación de Peñes del Villarreal también ha mostrado todo su apoyo a las familias. Incluso desde el Movimiento contra la Intolerancia reaccionaban así anoche en el larguero. Si viajan fuera es que están dentro. No cometerán fechorías dentro del estadio, pero eso no quita para que fuera del estadio sigan con su dinámica agresiva. Los aledaños son parte del ámbito que debe de proteger la ley, pero lo sustancial es que estamos ante un delito de lesiones y un delito hacia personas que tienen diversidad funcional. Hay un abuso de superioridad, son 5, hay utilización de pasamontañas, encapuchados. Todo esto que estoy comentando son agravantes del delito. Y eso da lo mismo que se produzca dentro del estadio, fuera del estadio o a 40 kilómetros del estadio. ¿Con qué mentalidad las familias van a aceptar que sus hijos vayan al fútbol a poner en riesgo su vida? Hay que decir a los poderes públicos que actúen con firmeza. Hay que decir a los organizadores de los eventos deportivos que condenen sin paliativos. Desde luego que sí, Esther Esteban Ibarra, portavoz del Movimiento contra la Intolerancia. Por cierto, que la Liga también ha anunciado que si se puede identificar a alguno de los agresores se va a personar claramente en la denuncia y va a ir a por ellos. Tremendo, lo vivido el sábado pasado en Villarreal, en un club y una población donde, por cierto, nunca suele ocurrir nada. Los aficionados del Villarreal no generan problemas. El Villarreal se ha encargado de eso, pero tienen que venir de fuera a generar los problemas que aquí nadie queremos. Iñaki López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Ana Garcés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Xavi. Iñaki, es evidente que tenemos un cáncer en esta sociedad, que hay que erradicarlo y que además, por desgracia, es que parece que va más. Así es, Xavi. El cáncer está en la sociedad, está en las personas
pero yo creo que el fútbol lo multiplica, la pasión del fútbol lo potencia al máximo exponente y evidencia la lacra absoluta que tenemos en la falta de es que ya no sé si llamarlo valores, escrúpulos, educación. Es una mezcla de todo lo malo que acaba en demostrar lo peor del ser humano, por llamarlos de alguna manera. Y bueno, yo aquí lo que pondría el foco es, primero, en las víctimas, en ayudarlas de verdad. Segundo, en que el castigo sea, primero justo, por supuestísimo, pero segundo, si tiene que ser ejemplarizante, que lo sea, porque si no, esto no va a cambiar. Es que esto pasa cada... ¿Cuánto tiempo estamos hablando de lo mismo? ¿Cada cuánto tiempo estamos hablando de insultos, de agresiones físicas, de personas, ya no con discapacidad o sin discapacidad, porque yo eso lo sacaría de la ecuación? Son personas, da exactamente igual la capacidad, la discapacidad, faltaría más. Son personas, claro, esto lo agrava, por supuestísimo, pero es algo, es absurdo, es completamente absurdo que hoy, en vez de hablar de la Liga de Fútbol y del Villarreal y del resultado o no resultado, estemos hablando de algo que no tiene ni calificativos. Es que en pleno siglo XXI, Ana, estamos con estas. Lo ocurrido en Villarreal, lo ocurrido el mismo fin de semana en el campo del Español, lo ocurrido en Murcia, y me atrevería a decir que lo que ocurre en cualquier momento en las redes sociales, lo que te ha ocurrido a ti, sin ir más lejos, y nos pasa a muchos en las redes sociales también. No, totalmente. La verdad que sí, al final lo que hemos visto este fin de semana con los dos pobres indefensos a los que han agredido es violencia física, y lo que vemos continuamente en redes sociales es violencia verbal. Al final yo por ejemplo en mi caso es que estoy acostumbrada a recibir insultos y palabras, peyorativas. No, pues no puede ser, no puede ser. Súper ofensivos. Y bueno, la verdad que suelo no hacerle mucho caso, pero es que ya este fin de semana precisamente, y bueno, lo habéis visto, por decir absolutamente nada, simplemente un mensaje que no tenía no era en absoluto ofensivo contra el Valencia, ni siquiera es por el partido, por decir que el Villarreal ayuda al Valencia a salir del descenso, porque es así, porque bajó los brazos y porque no hizo lo suficiente para ganar el partido cuando pudo haberlo hecho. Entonces, fue una oleada de odio por parte de muchos aficionados ultras del Valencia, que yo en su momento, pues eso, denuncié en redes sociales, pero al final es un poco trasladándolo a lo que está pasando en el día a día y en todos los partidos, que es ese odio hacia otras personas que primero se convierte en la violencia verbal, se convierte en violencia física, como hemos visto este fin de semana, y es que es una vergüenza absoluta y es una lacra que tenemos que erradicar. Esa gente no puede estar ni cerca de un estadio de fútbol, como por supuesto no puede convivir en sociedad, y tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley. Yo de verdad tengo muchísimas ganas de que los identifiquen ya de una vez a los agresores, porque es que me da una vergüenza, de verdad que esto ya ha pasado, y en este caso concreto está claro que todos son personas y condenamos todo tipo de violencia física sobre todo, pero en este caso que encima ha sido contra dos personas que estaban totalmente indefensas pues con capacidades especiales y que no pudieron ni defenderse, o sea, se me remueve todo y me da una rabia y una impotencia. Pues sí, Iñaki, entiendo que los clubes están trabajando en ello, pero los clubes tienen que moverse más. Ya no en este caso en concreto, en general la Liga tiene que moverse más, y me atrevería a decir el gobierno tiene que moverse más. Es verdad que hay que analizar cada caso y no es fácil, pero por ejemplo en el caso de las redes sociales ya está bien del anonimato. Ya está bien. Yo creo que si el gobierno puede hacer algo, es el momento de empezar a poner límites a este tipo de cosas, porque se empieza por ahí y se acaba, como dice Ana, en la violencia física y en algo que podía haber sido todavía mucho peor, como decía Verónica, la madre de Mario. Si es que lo estamos comprobando, Xavi, y lo que está clarísimo aquí, lo que es una realidad palmaria, es que no es suficiente con lo que se está haciendo. No es suficiente con los mensajitos, los vídeos chulísimos editados en los que nos enseñan a que hay que respetar, en los que optan por el no racismo. El mensaje, sin ir más lejos, que se mostró en la previa del partido, que estuvo súper bien y súper bonito, pero que ves que no sirve para nada. Absolutamente. Eso está muy bien, eso está fenomenal, y esos mensajes, pues bueno, de cierta manera calarán. Lo que pasa es que, partiendo de la base de que eso está bien, tenemos claro también que no es suficiente. Es una realidad que no es suficiente, porque todo lo de las redes sociales, todo lo que al final entra en los caracteres de X o de Twitter, todo eso se está viendo que ahora se refleja en puñetazos, en agresiones y en mandar a 2 chavales al hospital. A 2, pero van a ser 2, mañana será que se pasarán y en vez de un puñetazo será una cuchillada o un golpe mal dado y que lamentemos una víctima mortal, y esto va a seguir.
Y lo que está clarísimo es que no es suficiente con lo que hay hoy en día. No es suficiente con un canutazo en el que nos cuenten que van a luchar por algo. No me cuentes que vas a luchar por nada. Hazlo y ahora ejemplariza y ahora ten unas medidas y unas decisiones ejemplarizantes, valga la redundancia, para que el que pueda pensar o el que pueda querer hacerlo otra vez se lo piense muy mucho, porque ya que él, esa persona que lo va a querer hacer, no va a tener escrúpulos, porque eso ya lo sabemos, que por lo menos piense en que el castigo va a ser el triple de lo que tocaría y el triple de hacer la barbaridad de lo que está pensando hacer. Porque ya tiene compañeros de lacra, porque esto es una lacra absoluta, en el que tendrá que ver reflejado en el que, cuidado que me va a pasar eso. Aunque solo fuera por eso, ya evitaríamos cosas. Pero está clarísimo que aquí entran todos, pero desde la seguridad más primaria de los estadios hasta el gobierno, por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que esto es insuficiente. Desde luego. Lo más triste de todo, Ana, es que le ha pasado a Mario y a Adrián como le podía haber pasado a cualquiera. Me podía haber pasado a mí o a cualquiera de los muchísimos conocidos que tenemos que van habitualmente al Liceo de la Cerámica. Totalmente. Además, lo escuchábamos antes también de la mamá de Mario y yo, que está hablando, bueno, desde ayer con Susana, con la mamá de Adrián. Lo que me contaba también es la frustración y el miedo que tienen es que si en ese momento las personas y los agresores hubieran sacado o tuvieran algún puñal o una navaja o cualquier cosa, hubiera podido ser, o sea, si ya estamos lamentando algo que es muy grave porque uno de los niños sigue hospitalizado a la espera de ser operado. O sea, si ya es grave, podríamos estar hablando de una absoluta tragedia. O sea, es que esto no puede ser, que 3 niños que iban totalmente felices al fútbol, porque precisamente Susana, que es también una penista del Villarreal, les ha inculcado desde pequeñitos que el fútbol, y en este caso también el Villarreal, es algo muy sano, que el fútbol es algo muy sano. Incluso ahora cuando me decía, por ejemplo, esta mañana Susana, que Adrián le estaba diciendo que tiene miedo de ir al fútbol, a partir de ahora le dice ya no, porque esto no puede generarte un miedo, porque esto no es la realidad, porque esto es algo muy puntual y que tenemos que obviamente luchar contra todo este tipo de violencia, y lo primero, que se identifican a los agresores. Es terrible, ¿eh? Es terrible que a las 3:42 hayamos hecho 2 pinceladas del partido y nos centremos en esto, pero es que es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, porque al final yo creo que el problema está en nosotros mismos. Tenemos que educar a esta sociedad y educarla bien y cambiar las cosas. Y no se puede permitir esto, que caiga el peso de la ley, pero empecemos a mirarnos a nosotros mismos y a cambiar lo que hacemos en nuestras casas y a intentar educar de la mejor manera posible. Porque sin educación, desde luego, no vamos a ningún sitio. Respeto máximo, educación y saber hacer. Iñaki López, Ana Garcés, hablaremos en mejores circunstancias. Cuidaros mucho. Totalmente. Un beso. Hasta luego, chao, chao. Las 3:42, hacemos una pausa y vamos con el Club Deportivo Castellón. Sí, por fin resolví el enigma del 2x79. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Y bingo, 2 gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Castellón, centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, solo grandes ópticas. Mamma mía, Italia llega a McDonald's con la nueva McStream Tutti Pepperoni, con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano, una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas McShaker Fries Italian Taste, tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala. Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo frío. Y en ocasiones tenemos ofertas. No pases frío. En Enercom, caldera Bahía de Cotec Pure de 24 kilovatios con instalación incluida por tan solo 1.599 euros. Solo en Enercom, Obispo Salinas 81, junto a Goliat. ¿Quieres desconectar? En Autocaravanas Diansola continuamos todo el año para ti. Alquilamos y vendemos autocaravanas y, atención, tenemos novedades. Incorporamos furgonetas de hasta 8 plazas. Autocaravanas Diansola. Descubre el mundo sobre ruedas. Visítanos en Valencia y Castellón. En Clínica Dental Blay Monzó colocamos todos nuestros implantes dentales con cirugía guiada. No existe una forma mejor y más precisa de realizarlo. Equipo multidisciplinar en todas las áreas de odontología, estética, periodoncia, ortodoncia e implantología en el mismo centro. Comprueba nuestros casos reales en redes sociales. Clínica Dental Blay Monzó. Sonríe. Estás en buenas manos.
Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Es tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón en Ser Deportivos, un Castellón que el sábado sumó su segunda victoria consecutiva, 2-0 ante el Eibar, con goles de Van den Belt y de Raúl Sánchez en un partido serio de los de Johan Platt, que celebraban de este modo con la afición el triunfo en el Skyfy Castalia. De esta manera celebraba el equipo con la afición y así lo hacía el propio equipo en el vestuario. Buen partido de los albinegros, que en las últimas semanas están mostrando sobre todo una mejoría en defensa, mejoría que se está traduciendo en puntos importantes en la clasificación que le permiten mejorar puestos. Es verdad que la ventaja con respecto al Eldense se mantiene, porque el Eldense también consiguió la victoria ante el Depor. El Eldense es 19º con 28 puntos, pero el Castellón ya es 13º con 35, 7 por encima de la zona roja, y lo mejor, metiendo en el ajo al Málaga, al Albacete, al Zaragoza, al propio Eibar y al Burgos. De hecho, fijaros, tiene el golaveraje ya ganado con el Eibar y provisional lo tiene con el propio Eldense, con el Burgos, con el Zaragoza. Vaya, que se está recuperando el Club Deportivo Castellón, un Castellón que logró la victoria con el gol de Raúl Sánchez y con el gol de Van den Belt. Precisamente Raúl Sánchez y el capitán Alberto Jiménez analizaban el triunfo. Bueno, yo al final el trabajo del equipo ha sido espectacular, tanto la semana pasada como esta. Y yo creo que se ve reflejado también en el trabajo que llevamos haciendo desde el principio de temporada, solo que al final pues tiene rachas malas, tiene rachas buenas y todos sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Que aunque ganes 3-4 partidos seguidos y te veas arriba en playoff, la gente pues es verdad que ilusiona, que cree, pero esto no es fácil, ¿no? Yo creo que al final somos el mismo equipo, estamos trabajando igual que al principio y hay momentos en los que se te da bien y se gana, y otros que a lo mejor incluso te merece ganar y no ganas, pero al final contento por los resultados, como estamos ahora y nada por más. Sí, a nivel individual muy contento, la verdad, o sea, no puedo tener queja, pero lo que a mí me importa al final son los 3 puntos del equipo, el sumar e intentar conseguir la salvación lo antes posible y seguir así. Cuantos más goles pues se pueda meter, muchísimo mejor para mí, para el equipo y ya está. Si no, pues trabajar y aportar lo máximo posible al equipo. Al final estamos en una dinámica ahora mismo buena, llevamos las 2 victorias seguidas y tenemos que ir a por la tercera ahora en Cádiz. Que confíen, que animen sobre todo, que al final no haya comentarios negativos que puedan restar y ya está, que nosotros mismos vamos a intentar darle la alegría, pero que no nos dejen tirados, que nos apoyen como están haciendo y que somos uno. Era necesario ganar, sobre todo aquí en casa, que bueno, llevábamos ciertos partidos que no ganábamos y bueno, creo que la afición se lo merece y bueno, ahora estas 2 victorias, tanto fuera de casa como aquí en casa, pues nos da ese ánimo para seguir y bueno, confiar en el equipo que vamos a seguir. Me quedo con las declaraciones de Raúl Sánchez, que no haya comentarios negativos que no sumen. ¿Cuánta razón tiene? Lo que se diga, constructivo. Desde luego que sí. Pero hacer leña del árbol caído creo que no beneficia a nadie. Satisfechos los jugadores y también el entrenador Johan Platt, aunque este se mostró más exigente. Al final, si miras la clasificación, ha estado muy bien ganar hoy y poder celebrar con la afición en casa esta victoria. Es algo de lo que estamos muy contentos. También hemos marcado gol a balón parado de córner, así que es algo que también estamos muy contentos. Pero sí que creo que no estoy contento con la manera de jugar. Creo que en ciertas fases hemos hecho cosas buenas, pero en otras no tanto, no de la manera en la que queríamos. Al final es normal, vamos cambiando cosas y al final también tenemos jugadores que llevan tiempo sin jugar, pero bueno, en global todos juntos ha sido un muy buen día para todos. Altogether, a very, very good day for us. Desde luego que sí, un gran día para todo el Club Deportivo Castellón. La victoria, por cierto, supuso la destitución de Joseba Echeverría 24 horas más tarde como entrenador del Eibar. Partido en el que no debutaron ni Mabil ni Escobar, aunque este último recibió el transfer el viernes y no dio tiempo a inscribirlo. Salva Ruiz se retiró con una lesión muscular. De momento seguimos a la espera de parte médico. Luismi López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Rafa Skritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas. Luismi, victoria del Castellón ante un Eibar que se quedó sin opciones en Castalia en un partido muy serio de los de Johan Platt. Sí, además a mí me está gustando mucho cómo maneja el partido el entrenador, ¿no? Porque no lo conocía, lógicamente, y aunque sigue algunas directrices, que son las que marcó Dick Schroeder cuando estuvo aquí, pero sí que ha hecho unas variaciones claras, ¿no? El hecho de reforzarse atrás, el de protegerse a la línea de 3 con Óscar Gil en algunos casos, o bien con Van de Belt cuando no está Óscar,
pues eso hace que muchas veces en el partido, cuando nos presionan, ya tiene una protección atrás, y cuando salíamos, el otro día lo veíamos en el primer tiempo, mientras estuvo Óscar Gil, que Óscar Gil estaba en la misma línea que Jiménez, ¿no? Que Alberto Jiménez. Entonces, esa protección es importante para que nos hagan menos acciones de ataque, ¿no? De todas formas, comparto también lo que ha dicho Johan Plath, porque hubo momentos en que quizás sí que se perdió un poquito el orden, y de ahí que nos pillaran tres veces, que gracias a Cretaz pues evitamos que el gol en contra, ¿no? Hizo 3 paradones que nos tiene acostumbrados, ¿no? Incluso la salida que hizo con ruleta incluida, que eso brutal. Ha asombrado a todo el mundo por las redes sociales, ¿no? Rafa, es verdad lo que dice Luismi, ¿no? Que se va alternando esa defensa de 3 con la defensa de 4, que vemos un Castellón tal vez con menos espectáculo ofensivo, pero con menos riesgos defensivos, y yo creo que esa es una línea buena para seguir a partir de ahora, ¿eh? Bueno, menos espectáculo defensivo, pero sí, 5 goles en los últimos 2 partidos, es la realidad. Sí. Sí, efectivamente, tiró más veces a puerta que el Eibar y generó a lo mejor otros automatismos, porque por ejemplo cuando la defensa, que estaba muy adelantada prácticamente siempre, ¿no? en campo contrario, cuando Óscar, que generalmente era él en la primera parte el que comandaba los ataques, pues a lo mejor buscaba en ruptura a Daigiro, que creo que hay que destacar que es un futbolista que estuvo mal en los últimos mes y medio de la competición, y ahora creo que ha vuelto, y que es un jugador que le tiene que dar mucho, pues le buscaba y aparecía por la derecha, sorprendía, Suero iba alternando la posición dentro-fuera. Sí que se iban viendo pues varios cambios y varias situaciones de peligro que generaba el Castellón indistintamente, pues a veces entraba por la izquierda, a veces entraba por la derecha, y yo creo que ese bagaje ofensivo va a continuar. Yo estoy satisfecho con las cifras defensivas, además hacía mucho tiempo que el Castellón no dejaba una portería cero, que eso también es destacable. Las cifras defensivas, que creo que con Plath, si en el primer partido contra el Oviedo, que ya había críticas, yo ya dije que había que tomarse las cosas con calma, ahora sigo diciendo lo mismo, ¿no? Evidentemente, 4 partidos, un mes de competición con Plath o 3 semanas no es baremo suficiente como para medirlo, pero ya se ven cosas que por lo menos nos hacen ver que este equipo no ha empeorado, ni muchísimo menos con la marcha de Eric Herreder, que era un miedo que teníamos todos, incluso antes de suponer la marcha de Eric Herreder, era como, vale, pero el día que este hombre no esté, ¿qué va a pasar con este equipo? Bueno, pues este hombre ya no está, y el equipo ha continuado jugando de forma parecida, mejorando 3-4 cosas que tenemos que ver con continuidad en el tiempo, por supuesto, pero mejorando 3 o 4 automatismos, continúa siendo atractivo ofensivamente, continúa, como tú has dicho, Xavi, metiendo goles, son 5 en 2 partidos, 2 victorias consecutivas, cosa que solamente había pasado una vez en esta temporada, con lo cual yo veo poco a poco brotes verdes, y ese susto, pues yo ya no lo tengo tanto en el cuerpo, la verdad. Destacaba Luismi, Rafa, a Chirino, pero yo creo que la entrada de Calas, un jugador importantísimo, Raúl empieza a estar a un nivel alto, Cretaz sigue igual, Van den Belt aportando, es decir, estamos viendo mejores versiones de futbolistas, y eso es bueno para el Castellón. Sí, está claro que la reacción está ahí ya, ¿no? Después de esa racha negativa de 6 partidos, 6 derrotas consecutivas, y con la marcha de Herreder, que nos dio todos el miedo en el cuerpo, como decía Rafa, pues entonces ahora ya hemos visto que el equipo ha sabido reaccionar, ¿no? Y el entrenador, después de las 2 derrotas iniciales, aunque en algunas ocasiones creo que no nos merecíamos esas 2 derrotas, podíamos haber sacado 2 empates, pero bueno, 2 derrotas en definitiva, se ha sabido rehacer, y aquí están, ¿no? Sí, como tú decías, Raúl Sánchez, que está espectacular. El otro día fue otra vez una demostración de fuerza, de calidad, de talento. Lleva 7 goles y 3 asistencias. ¿Qué le podemos pedir más a Raúl Sánchez, no? Y en eso, en una segunda división, cuando se dudaba si esos 6 jugadores que estaban en primera red y que habían destacado iban a hacer lo mismo en segunda división, ¿no? En el fútbol profesional. Y ahí está, ¿no? Cretaz también con esas paradas del otro día. Y bueno, en definitiva todos, ¿no? Van de Belt, que bueno, ha visto la tarjeta amarilla. Yo no sé, me crea la duda si fue provocada o no fue provocada, ¿no? Yo me dejó satisfecho, fíjate, porque yo prefiero que esté el día de Burgos en Castalia que no esté en Cádiz, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo hace en Cádiz con las ausencias que va a tener. Bueno, dijo en rueda de prensa Plath que podía estar Calavera. Y Zarfino. Y Zarfino, lógicamente, va a estar. Y cuando esté Juan Escobar, pues no sé lo que va a hacer, ¿no? Bendito problema. Yo creo que estaba pensando esta mañana, digo, cuando esté Juan Escobar, que es el que puede ser el brazo derecho de la línea de 3, ¿qué va a pasar con Chirino? Pues a lo mejor Chirino es carrilero. Claro.
Claro, sí. Entonces, cuando quiere hacer la defensa de 4, Chirino se va al lateral, Escobar se pone como doble central con Alberto Jiménez y Chirino será el lateral claro de la línea de 4. Y yo lo veo ahí a Chirino, cuando está Escobar yo veo a Chirino de carrilero, porque con Mama no confía mucho, se está viendo, lo saca en situaciones de urgencia para proteger al brazo derecho de la línea de 3 y lógicamente ahí cuando esté Escobar yo creo que no va a desaparecer Chirino, que Chirino va a tener un protagonismo en la posición en la que vino cuando se le fichó. Lo que pasa es que luego se hizo tercer central, ¿no? Ya para cerrar, Rafa, lástima que ganó el Eldense, pero bueno, son 7 puntos sobre el descenso, una jornada más, y además hemos metido un montón de equipos en el ajo, es decir, que aquí hay un pelotón donde hay mucho equipo para, en principio, una plaza de descenso, y eso son buenas noticias. Sí, hay mucha gente metida ahí dentro. Yo creo que eso también va a hacer que al final la salvación esté en a lo mejor una cifra de puntos más alta de lo que podíamos pensar hace tiempo, pero creo que el Castellón ahora mismo tiene que mirar a sí mismo. O sea, yo creo que tiene, y se ha demostrado, calidad y capacidad de sobra para salvarse. Además, con los jugadores que tienen que ir entrando poco a poco, los nuevos, yo creo que es así. Aún así, ha firmado muy bien el Eldense, el otro día 2 goles más de los recién llegados. Creo que es un equipo que va a dar pelea, y yo estoy con Luismi en el sentido de que si ya el partido del Racing de Ferrol era una final, más aún viendo la racha, ¿no? La dinámica con la que se llegaba, el partido del Burgos, más aún habiendo ganado allí 0-2, juegas un gol a veras que también puede ser bastante importante, sería dejarlos a una cantidad de puntos que ya, pues como la del Eldense ahora mismo, ¿no? Que ya pues casi que necesitas una debacle para que te pasaran, con lo cual, si el Castellón supera con éxito el partido del Burgos, a falta de que venga el Eldense a Castalia, yo creo que estaría cerquita. Bueno, veremos. Tiempo por venir futuro. Luismi López, Rafa Escris, cuidaros mucho. Un abrazo. Gracias, un abrazo. ¿Quieres pagar menos por tu factura de la luz? En Esluz es posible. Por cada amigo que invites, te descontamos €1 en tu factura. Cuantos más amigos, más ahorras. Sin límite. Consigue que tu factura sea €0. Invita a tus amigos, ahorra y disfruta de una energía más barata. Esluz. Comparte energía. ¿Vas a esperarte otro año sin cambiarte la bañera por ducha? Porque con Ducha Azul tendrás la ducha de tus sueños con las mejores marcas, el mejor precio, compromiso, puntualidad y un diseño de vanguardia, así como reformas integrales, presupuesto sin compromiso. En Castellón, con Ducha Azul, el cambio perfecto. Síguenos en redes sociales. Tu comercio local te premia. Participa en la campaña y podrás ganar cheques regalo de €100. Hay un total de €8.000 en premios. Compra en comercios locales, completa tu cupón y participa. Consulta las bases en castelló.es. Concejalía de Comercio y Consumo. Si quieres darle una vuelta a tus almuerzos y comidas, Restaurante La Volta. Almuerzos populares, carnes a la brasa, gran variedad de tapas, un ambiente muy agradable y todo muy casero. Y puedes venir con tu mascota. Siéntete como en casa en Restaurante La Volta. Restaurante La Volta, Petit Bistrot, Restaurante La Volta, Moncofa e Instagram. En Nova Queen te ayudamos a convertir tus sueños en lugares especiales. Por eso ahora tienes un descuento especial del 21% en todos tus muebles de cocina y un descuento especial para los afectados por la dana. En Nova Queen no nos olvidamos de vosotros. ¿Y tú? Es un mensaje de Nova Queen, Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección Polideportivo. Mañana repasamos el resto del fútbol provincial en Polideportivo. Recuerdo que el atleta etíope Kechelka acabó primero en el 10K Faxa Castelló con un tiempo de 26:31, tiempazo, segunda mejor marca de la historia, que, atención, podría ser nuevo récord del mundo si el TAS anula los 26-24 de Kipruto por dopaje. La etíope Medina Eisa triunfó en categoría femenina con un tiempo de 29-25. Además, Ledama y Gelagat se impusieron en la Maratón PP Castelló, los keniatas con récord de asistencia. Los dos hicieron un tiempazo también, 2:09:40 y 2:29:46. Además, en atletismo, el Faxa Playas de Castellón se ha proclamado campeón de la Copa de Clubes en pista corta en categoría masculina y subcampeón en categoría femenina. Los castellones se suman el 7º título nacional, quedando por delante de Fenca Mimislata y de Real Sociedad. Además, en BTT, Alejandro Valverde se ha impuesto en la Castellón Gravel Race, primera prueba de la UCI Gravel World Series de este 2025, ante 800 participantes. Carolina Schwiff, campeona de Alemania, fue la vencedora en categoría femenina. Y en ciclismo, Bredewold ganó el sprint de la etapa entre Benicàssim y Nules de la semana ciclista Volta Femenina a la Comunitat, que dio comienzo el pasado viernes en la localidad de Benicàssim.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. ¡Wow! Que está fabricado en Valencia. ¡Wow! Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único. ¡Oh, wow! Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él. Con el Ford Kuga llegamos a las 4 de la tarde, 7:20, tertulia deportiva, no os la perdáis. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las